Buenos días. Este es un video más para el gran tema sobre análisis de supuestos en un modelo de regresión lineal gaussiana. Aparte de los supuestos, existen otras medidas que se conocen como medidas de diagnóstico que son necesarias porque pueden estar relacionadas con violaciones a la normalidad, a la homocedasticidad y a la linealidad. Específicamente son los que se denominan como valores extremos. Quizá la medida más conocida para detectar valores extremos es el residuo estandarizado, aparte de los residuos. Recuerden que ya los residuos ya nosotros los estudiamos en videos anteriores, pero específicamente para detectar valores extremos los residuos estandarizados son muy útiles. En el libro de Netter se les conoce como residuos estudiantizados internamente y sirven para detectar valores extremos en Y, en otras palabras, en la variable respuesta. Se le denominará en esta presentación como R sub I y sea E sub I el residuo para la observación I, entonces R sub I va a ser igual a E sub I entre la raíz cuadrada del cuadrado medio del error por 1 menos el leverage. Recuerden que HII se le denomina leverage y son los valores que se encuentran en la diagonal de la matriz HAT, que como vemos abajo, la matriz HAT es la matriz X transpuesta por la inversa de X transpuesta de X por X. Es la matriz de información, la matriz que nos da toda la información de X y cómo se relacionan entre ellas las variables independientes. Noten que estamos tomando el residuo original, el residuo en sus unidades de medición, y como podríamos decir, lo estamos estandarizando. Lo estamos estandarizando al restarle lo que se denominaría como el error estándar de ese residuo, o la variancia de ese residuo. Se le denomina estandarizado entonces porque este componente, que es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, por 1 menos el leverage, es la desviación estándar del residuo específico, del residuo como estimación del error. Estandarizar tiene varias ventajas, porque uno podría suponer que el residuo estandarizado tiene una distribución aproximadamente normal. Entonces se puede comparar con los valores límite de una normal estándar. Por ejemplo, se esperaría que el 95% de todos los residuos estén entre menos 2 y 2. Eso quiere decir que si vemos observaciones con residuos menores a menos 2 o mayores a 2, los consideraríamos valores extremos, sobre todo si son más del 5% de la muestra. Igual también sabemos que el 99.7% de los datos debería estar entre menos 3 y 3. Que si encontramos casos con residuos menores a menos 3 o mayores a 3, este también sería evidencia de valores extremos, que son atípicos. Como cada residuo tiene una división estándar distinta, pone todos los residuos en las mismas unidades, que eso es bastante útil. Ahora, aparte de los residuos estandarizados, tenemos también los residuos estudiantizados. Sirven para detectar valores extremos y en el libro del Netter se les conoce como residuos estudiantizados externamente. Se le denominan T sub I porque, como vamos a ver, podemos suponer que estos residuos tienen una distribución T de estudiante. Sea E sub I el residuo para la observación I, entonces tendríamos el E sub I por este factor de corrección a la raíz cuadrada. Noten que esto sería también equivalente, bueno, nuevamente sabemos que HI es el valor en la posición I, la matriz HAT, o sea, son los leverage, y vean que nosotros esta ecuación también la podemos entender si calculamos su inversa, sería equivalente a la suma de cuadrados del error entre n menos p menos 1. En otras palabras, el inverso de esta cifra se aproxima a esta función o a este indicador. La diferencia es que aquí estamos tomando en cuenta o estamos haciendo un cuadrado medio del error más estricto, más pequeño. ¿Y por qué más pequeño? Porque aparte de esta suma de cuadrados del error multiplicado por 1 menos HI, le estamos restando el residuo al cuadrado
en ese caso. ¿El residuo estudiantizado de qué se trata? Bueno, es parecido a la lógica que seguíamos con el PRES. Se supone que el residuo estudiantizado es aquel que obtenemos si quitamos ese caso, estimamos la ecuación y con esa ecuación estimamos el valor predicho para el caso que excluimos. Por eso es que aquí obtenemos que sea y sub i techito, el valor predicho sin la observación i, y el cuadrado medio del error y el cuadrado medio del error sin la observación i. Entonces d sub i, vean que sería y sub i menos el valor esperado de i en el modelo que quita i. Este d sub i es equivalente a esta expresión. Y su variancia es el cuadrado medio del error sub i entre 1 menos hi. ¿Por qué es importante esta lógica? Bueno, si el residuo del modelo original es grande, puede influenciar el valor de y techito. En otras palabras, el valor de los predichos. Y si se estima sin observación i, se elimina la influencia de este sobre los y techitos sub i. En otras palabras, estos residuos estudiantizados detectan en forma más clara ese valor extremo porque los excluye también del modelo para predecir el valor predicho. Dado lo anterior, el residuo estudiantizado que tenemos aquí como d sub i entre el error estándar de d sub i tiene esta expresión y se distribuye como una t con n menos p menos 1 grados de libertad. Noten que esta expresión sería aproximadamente igual a esta expresión. Uno puede demostrar que se aproximan bastante. Ahora bien, para identificar un valor extremo se puede calcular un t calculado usando la corrección de Bonferroni para múltiples pruebas de hipótesis, por ejemplo un t crítico, un t de 1 menos alfa, y aquí no sería medio sino de 1 menos alfa entre 2 por n, con n menos p menos 1 grados de libertad. Aún así, como nota, dado que tiene una distribución t-student, se aplican límites parecidos a los que observamos antes. En otras palabras, si encontramos residuos estudiantizados mayores a 3 en muestras medianas, pues ya se podría considerar como un valor extremo. Vean aquí un gráfico de cajas de la variable. Vean que este sería el gráfico de cajas de los residuos, tal y como los habíamos visto originalmente. Vean que es una distribución ligeramente asimétrica, se aproxima a la simetría, pero vean estos puntos en los residuos estandarizados y en los residuos estudiantizados. Este punto no se observa con los residuos. ¿Por qué? Porque los residuos estandarizados y los estudiantizados reflejan en forma más clara el valor extremo. Y por eso es que se consideran. Vean que este valor extremo y este es mayor a 2, o sea, se podría considerar como valor extremo. Ahora bien, otra medida que también se usa para detectar valores extremos es el leverage, que ya lo mencionamos antes. Sin embargo, el leverage no sirve para detectar valores extremos en y, sino valores extremos en las variables predictoras como conjunto. Se le denomina HII porque es precisamente el elemento de la diagonal de la matriz hat. En otras palabras, ya sabíamos que esta era la matriz hat y este era el HII. ¿Cuáles son las propiedades de la matriz hat? Bueno, primero, que el vector de predichos se puede obtener como y por la matriz hat. El vector de residuos también se puede obtener como y por un i menos h, donde h es la matriz hat. Y por último, la varianza de los errores, que es sigma cuadrado e, se podría expresar como sigma cuadrado, la matriz de varianza y covarianza de los errores se podría expresar como sigma cuadrado por i menos h. Precisamente por eso es que tenemos esta expresión para los residuos, para estandarizar a los residuos. Las propiedades del leverage, el leverage siempre está entre 0 y 1, lo cual nos facilita la interpretación. La suma de los h sub i es igual a p, en otras palabras es igual al número de parámetros en el modelo, o como dicen algunos libros de textos, a la traza de la matriz de varianza y covariancia.
Y por ende, como sabemos que la suma de los HI es igual a P, el promedio de el promedio de los leverage debería ser igual a P entre N. HI también se puede considerar que es el peso de la observación Y sub I en la predicción Y techito sub I. Entonces, ¿qué criterios vamos a usar? Al igual que como usamos en los residuos con el 2 y menos 2 o el 3 y menos 3, tenemos dos criterios. Uno es decir que un residuo es alto si es mayor a 2 por Pn. En otras palabras, si es 2 veces su promedio. O bien el otro, que es más sencillo, es decir, tenemos un leverage alto si es mayor a 0.5 y un leverage moderado si está entre 0.2 a 0.5. Estas medidas son bastante sensibles, o estos criterios son bastante sensibles a los tamaños de muestra. Con tamaños de muestra muy grandes, este criterio se vuelve demasiado estricto, el criterio 1. Por eso a veces es más fácil utilizar el criterio 2. ¿Qué se hace en general con los valores extremos? Bueno, uno es inspeccionarlos y analizar por qué son extremos. En otras palabras, uno tratar de ver qué valores de X o de Y hacen que sean extremos. A veces puede ser que sean extremos, pero sean valores que deberíamos de dejar porque son parte de la realidad. Yo siempre cito el ejemplo de un caso en el estudio CRELES en el que yo participaba, en una persona que salía como valor extremo tanto con el leverage como los residuos en todos los modelos de regresión, y era que era una señora que medía menos de 1 metro y tenía como circunferencia de la cintura aproximadamente 1 metro. En otras palabras, era prácticamente su altura era igual a su ancho. Entonces, parecía como una persona con un valor extremo, pero nosotros decidimos quitarlo del modelo de regresión porque era un valor real. Si hubiéramos detectado que la altura estaba mal digitada, entonces el valor extremo nos permitía analizar eso. Otro de los casos con los valores extremos es decidir si se elimina algún caso o no. La mayoría de los profesores de la escuela estadística recomendamos no eliminar casos. Y sin embargo, si hay buena justificación, se podrían eliminar. Y por último, también explorar si los casos extremos se deben a una falta de transformación de las variables y consecuentemente transformarlas. Se ha observado que la transformación en logaritmo natural es muy útil para controlar y reducir los valores extremos. Con esto termino este subtema sobre valores extremos y después empezaré con el último video, que es el de medidas para detectar valores de influencia. Gracias.